En informes anteriores señalábamos un fuerte corrimiento del poder global de Estados Unidos a China, por un lado, y el crecimiento exponencial de las corporaciones, que en muchos casos supera el PBI de varios países desarrollados, por el otro. Hay una pregunta que cruza las democracias de todo el mundo, y es ¿quién gobierna efectivamente? Si los políticos que elegimos a través de nuestro voto, o aquellas empresas y grandes corporaciones que no solo tienen poder económico igual o más grande que países enteros, sino que además invierten en los políticos que luego gobiernan. Frente a un nuevo escenario electoral en Estados Unidos, donde se debe definir si Donald Trump estará 4 años más al frente de la Casa Blanca o si será reemplazado por Joe Biden, quien fuera vicepresidente de Barack Obama, nos parece importante detenernos en esta pregunta sobre quién gobierna realmente. Estados Unidos no solo no está exento de esta tendencia, sino que la vive intensamente. No es una idea nuestra, por el contrario. Desde Donald Trump hasta Bernie Sanders, quien fuese precandidato demócrata a la presidencia, se refirieron sobre este tema. And now let me tell you something that no other candidate for president will tell you. And that is, no matter who is elected to be president, that person will not be able to address the enormous problems facing the working families of our country. They will not be able to succeed because the power of corporate America, the power of Wall Street, the power of campaign donors is so great that no president alone can stand up to them. You've also donated to several Democratic candidates, Hillary Clinton included. You said recently, quote, "When you give, they do whatever the hell you want them to do." You better believe it. So what specifically did they do? En Estados Unidos existen múltiples mecanismos, algunos más regulados que otros, que permiten sostener un vínculo profundo entre los poderes corporativos, fácticos económicos y el sistema político, los cuales, a fin de cuentas, garantizan que miles de millones de dólares se dirijan hacia las campañas electorales, buscando de esta forma definir y comprometer las decisiones de los futuros gobiernos. Si bien la Comisión Federal Electoral, el órgano encargado de regular este proceso, estableció un límite a lo que cada pequeño aportante o partido puede donar, a partir del año 2010 se sumaron nuevos mecanismos que facilitan el financiamiento de grandes aportantes sin límites. En este video de OpenSecret.org se explica mejor. PACs and super PACs have similar names but function quite differently. Traditional PACs have been a staple of campaign finance for decades. Anyone can make a PAC, but they are most commonly used by businesses, labor unions, and groups pushing a specific issue or ideology. Traditional PACs cannot take money from corporations or labor unions. Rather, they can take up to $5,000 per year from individuals, such as a company executive or union members. PACs can give $5,000 to candidates for each election, up to $10,000 between the primary and general election, and they can give $15,000 to political party committees. They can also spend unlimited amounts of money on ads and other messages to support or oppose candidates. Super PACs play by a different set of rules ushered in by the Citizens United precedent. Super PACs can take unlimited amounts of money from corporations, unions, and individuals. And they can spend unlimited amounts of money on independent expenditures to support or oppose candidates. However, super PACs cannot give directly to candidates or parties, and they are not supposed to coordinate their spending with candidates or parties, but often find creative ways to do so. A PAC can effectively operate as both a traditional PAC and a super PAC, as long as it keeps separate bank accounts for each purpose. PAC giving has increased slowly but steadily over the years under contribution limits that have not changed for decades. Super PAC spending, on the other hand, consistently increases with each midterm and presidential election cycle. Ahora que conocemos cómo funciona el lobby empresarial en la democracia estadounidense, analicemos qué sucede en estas elecciones en particular. Veamos algunos números. Al 30 de octubre, Biden había recaudado casi 1.400 millones de dólares entre PAC y Super PAC, mientras que Trump recaudó algo menos de 900 millones. Esto nos da una cifra total cercana a los 2.500 millones de dólares. Sí, 2.500 millones de dólares. La democracia más antigua del mundo sale bastante cara. Para este año, según el Center for Responsive Politics,
CRP según sus siglas, el proceso electoral para elegir al presidente, vicepresidente y representantes y senadores alcanzará la histórica cifra de más de 10.000 millones de dólares, o sea, un 50% más que en las elecciones del año 2016. Como permite ver Leandro Morgenfeld, docente de la UBA e investigador del CONICET, estos números dejan aún más en evidencia que lo que realmente existe es más una plutocracia que una democracia. Es decir, el poder está en manos de los ricos. Siguiendo con el planteo de Morgenfeld, lo que se observa en Estados Unidos es más bien una democracia de baja intensidad, en la cual la participación política ciudadana está muy mediatizada y distorsionada. Se vota cada 2 años, pero garantizando la alternancia prácticamente exclusiva entre los dos partidos del orden, pero sin que nada se modifique estructuralmente. Ahora bien, si vemos el origen de estas cifras multimillonarias, seguramente podamos ir deduciendo algo más que montañas de dólares que no podemos imaginar y ver los proyectos políticos que se traen entre manos ambos candidatos. Es decir, la disputa de fondo más allá de las buenas o malas formas de cada uno. En el informe del Center for Responsive Politics podemos encontrar estos aportantes agrupados por sectores. Y hay 4 de ellos particularmente que nos dan algunas pistas. Veamos. El sector financiero, que comúnmente se engloba en Wall Street, es quien más aporta en términos totales. Pero también es donde hay mayor diferencia a favor de Biden, quien recibió más de 200 millones de dólares. En tanto, Donald Trump recibió 84 millones. Esto significa que Biden recibió más del doble de aportes que su oponente por parte del sector que concentra fondos de inversión, bancos, compañías de seguros e intereses inmobiliarios, entre otros. Otra clave se encuentra en el sector de las comunicaciones y la electrónica, que abarca una amplia variedad de industrias, desde los gigantes como Google, Microsoft, Facebook, Amazon, hasta Disney, Netflix, Apple o Intel. Este sector aportó 97 millones de dólares a Biden, una cifra muy por encima de los 17 millones que recibió Trump. Pero veamos ahora 2 sectores en donde es Trump quien sale claramente favorecido. Energía y recursos naturales, donde fundamentalmente hablamos de gas y petróleo, es un sector históricamente republicano y aportó más de 16 millones de dólares a la campaña de Donald Trump, mientras que invirtió solo 6 millones en Biden. Por último, tenemos al sector de la agroindustria, que incluye un grupo diverso de intereses: productores de cultivos, productores de ganado y carne, empresas avícolas y de huevos, productores de leche, productores de madera, empresas tabacaleras y fabricantes y tiendas de alimentos. Trump recibió casi 12 millones por parte de este sector, más del doble que los 5 millones que fueron hacia Biden. Estos números nos hablan no solo del poder económico de estas corporaciones, sino de algo que muchos analistas plantean como parte fundamental de la discusión: el modelo económico, social y medioambiental que se disputa en Estados Unidos en estas elecciones. Make America Great Again, decía Trump en su campaña, que lo llevó a la presidencia en 2016 y que hoy lo mantiene, apelando discursivamente pero también económicamente en los sectores que representan algo así como los estados del interior estadounidense. No solo más conservador en términos ideológicos, sino con una industria y una economía basada en la explotación de los recursos naturales. Una fórmula que, al menos hasta la pandemia y la pésima gestión de la misma, venía dando buenos resultados en términos económicos y de nivel de empleo. Fiel a su estilo, no solo niega el cambio climático, sino que cumplió con una de sus promesas de campaña y abandonó el Acuerdo de París, acuerdo que reúne el compromiso de 185 países para bajar la emisión de gases de efecto invernadero, ya que lo considera perjudicial para la economía estadounidense. Por su parte, Biden hizo una campaña fuertemente vinculada a la idea de una revolución de energía limpia y justicia ambiental, vinculada al desarrollo tecnológico y con la capacidad de generar nuevos empleos a través de estas vías. Detrás de ese discurso es que se encolumna gran parte de la corporación tecnológica. Cualquiera que haya visto series como Black Mirror sabe que a veces ese futuro verde, próspero y esperanzador se puede poner un tanto oscuro. Como decíamos en informes anteriores, los datos cada vez valen más que el petróleo, y esa disputa entre corporaciones de distintas ramas que sigue empujando por mantener sus intereses, y a su vez la disputa en ese terreno contra los gigantes asiáticos, se mete de lleno en estas elecciones. Las tensiones que genera el lobby de los gigantes informáticos no son nuevas, y como sucedió con muchos otros fenómenos, la pandemia las agudizó. Fue Naomi Klein, la famosa autora de No Logo y la doctrina del shock, quien, transcurridas algunas semanas a la aparición del COVID-19, escribió un artículo analizando las implicancias de que la ciudad de Nueva York contrate al ex CEO de Google, Eric Schmidt,
para encabezar una comisión que tiene como objetivo ni más ni menos que imaginar la realidad post-pandemia. En el artículo no solo se señala el feroz lobby tecnológico que ocurre desde hace años, sino la encrucijada de las democracias en estas distopías tecnológicas y que la pandemia volvió a ofrecerles una posibilidad inmensa de crecimiento tras algunos tropiezos. Como por ejemplo el proyecto de ciudad inteligente que Google pretendía desarrollar en Toronto, Canadá, ante incesantes cuestionamientos sobre la posibilidad concreta de que la ciudad sea controlada y gobernada por los algoritmos de Google. Ahora bien, además del carácter decisivo de estas elecciones en Estados Unidos y de la influencia de empresas y corporaciones, lo cual se suma a una estructura burocrática colosal y al poder del complejo industrial militar, debemos tener presente que estas dinámicas políticas se desarrollan en un contexto social y económico complejo y sumamente desigual. Con la crisis financiera internacional del 2008, que golpeó duramente a los países del norte global, comenzaron a manifestarse de forma más abierta el conflicto de clases, el cual fue históricamente escondido debajo de la consigna del sueño americano. En este contexto, la escena se profundiza en el 2011 con la emergencia de manifestaciones y movimientos conocidos como Occupy Wall Street, el cual logró instalar en la agenda pública el tema de la desigualdad como principal problema de la sociedad a través de consignas como "Somos el 99%", entre otros. En este fragmento del documental Inequality for All del 2015 se explica muy claramente el tema de la desigualdad. The typical male worker in 1978 was making around $48,000 adjusted for inflation, while the average person in the top 1% earned $390,000. Now fast forward. By 2010, the typical male worker earned even less than he did then, but the person at the top got more than twice as much as before. Today, the richest 400 Americans have more wealth than the bottom 150 million of us put together. Now think about it. 400 people have more wealth than half the population of the United States. Las elecciones en Estados Unidos tienen muchos condimentos y prometen ser tan ajustadas como determinantes en el destino de todo el mundo, pero también nos sigue interpelando sobre los alcances y los límites de nuestras democracias y la incómoda pregunta de dónde está el poder en verdad y para quién se gobierna.